Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Díaz, soy estudiante actualmente de la Fundación Universitaria Católica del Norte y en esta ocasión voy a hacer una exposición acerca del tema de la introducción a la lógica basándonos en los comentarios y escritos de Irwin Copy. Para esto vamos a entender cuál es el proceso de la lógica entendiendo que es las formas del pensamiento que se estudian desde el punto de vista de la estructura. De ahí que pasamos a un proceso de proposición donde este proceso hace un enunciado que tiene que ver con un valor de verdad y falsedad también, pero las proposiciones son expresiones del lenguaje que se pueden clasificarse tanto como verdaderas y falsas. De ahí que tiene un proceso de argumentos, el cual es un razonamiento por el cual se intenta expresar la validez de una tesis o una idea en sí para llegar a argumentos deductivos en los cuales se derivan de las premisas, es decir, de la particularidad que se deduce de una o de varias generalizaciones. De ahí para llegar al proceso inductivo, que se caracteriza por generar argumentos a través de las pautas observadas en casos particulares. De ahí también que se pasa al proceso de validez en la cual tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión, es decir, si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido y de ahí se pasa al proceso de verdad, el cual es la correspondencia entre lo que se expresa y la realidad, que es una concordancia entre el lenguaje y la realidad extralingüística. Lo podemos ver en estas dos láminas donde dicen en Mafalda, primero, prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración contando mentiras, o en la siguiente donde se dice, la verdad no mancha los labios de quien la dice, pero sí la conciencia de quien la oculta. Vemos un proceso lógico con una proposición, un argumento, tanto deductivo e inductivo, y un proceso de validez y de verdad. Pasamos a la siguiente explicación donde se habla del análisis de los argumentos, donde vamos a utilizar el tema del parafraseo, ya que este cumple un proceso importante porque se reescribe o se vuelve a redactar lo que se ha leído o aprendido con nuestras propias palabras sin distorsionar el significado, ya que el parafraseo es importante porque se hace que el lector sienta que se ha entendido el tema y que lo estamos transmitiendo correctamente. También encontramos procesos de diagramas. En este proceso el diagrama nos sirve para documentar los datos de forma más exacta en un sistema, sea el que sea, incluyendo la entrada de procesamiento y salida de datos, como es el caso de la estadística o de las ingenierías de sistemas. Esto también facilita la visión descriptiva de la ejecución del programa, como en las ciencias más exactas, las matemáticas, la estadística, así como la generación de algoritmos en todas estas ciencias fácticas. Por eso encontramos todo este proceso con una serie de reconocimiento de argumentos, donde encontramos procesos o conclusiones más exactas en cada contexto, en premisas también que pueden estar enunciadas o no enunciadas, con una palabra para dar finalización o el principio de un contexto indicando para así poder pasar a un argumento más explicativo. En este caso encontramos palabras que nos van a permitir tener argumentos en contexto como lo dice acá, a, ante, bajo, con, contra, de, desde y siguientes palabras, o en las siguientes láminas donde se hace referencia a las premisas con verdades, creencias, conclusiones o características de imágenes que vemos acá tratando de concordar colores, formas, expresiones, engranajes de argumentos y sus diferentes explicaciones de diagramas. De ahí que pasamos al tema de entender la lógica informal en la cual está involucrado el lenguaje por medio de disputas o definiciones. Para entender mejor este proceso encontramos en la primera lámina que el desarrollo del lenguaje se da a través de sonidos, palabras, frases, para así poder hablar y transmitir el mensaje. En el siguiente se da también en la lámina en la mitad se utiliza una frase que dice ¿qué notas son estas? Tanto en la lámina de 1969 como en la de 2009 hay un lenguaje neutral, inclusivo, pero se da una disputa y una diferente definición de contexto. Y en la última lámina encontramos un lenguaje, una definición de contexto que se basa en el saludo principal que está en el castellano y de ahí se expresa con los siguientes idiomas, se hace una lógica informal, un proceso en el cual
podemos entender todo este proceso con un lenguaje tanto emotivo, neutral, por definiciones lexicológicas de las lingüística y también un proceso teórico aclaratorio por medio de las diferentes definiciones del lenguaje que nos puede generar también persuasiones en cada contexto. Depende de lo que vayamos a querer transmitir o darnos a entender. Encontramos el proceso de las falacias, en la cual la falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es en sí. Entonces, de ahí que las falacias deben de entenderse para persuadir o manipular a los demás. Por eso vamos a encontrar siempre falacias de relevancia, de inducción deficiente, de presuposición, de ambigüedad. En las de relevancia generalmente están en apelar a premisas irrelevantes para dar fe a una conclusión o desacreditarla. En las deficientes son premisas que sí son relevantes, pero muy débiles para la conclusión. No tienen como una apelación inapropiada a la autoridad, es decir, cuando se da su propia opinión de algo que ya fue propuesto por una autoridad. Entonces puede causar falsa causa, que quiere decir presuponer una conexión causal que no existe. También encontramos falacias de presuposición, en la que la conclusión se enuncia o se asume dentro de una de las premisas. De ahí también que las falacias de ambigüedad se cometen por un mal uso o un abuso del lenguaje, particularmente de algunos términos que constituyen las proposiciones dentro del argumento, tanto en las premisas como en la conclusión. De ahí que vemos algunos ejemplos de estas falacias en estas láminas, donde dice, por ejemplo, en el argumento, no, alguien que viste tan mal no puede tener la razón, vuelve, se refuta, no, en la siguiente donde dice, si no hace lo que quiere, se hundirá la empresa después del sector y por último toda la economía. Dice no. Hay una también interesante de ambigüedad donde dice respeto, por favor. Se trata de una costumbre muy antigua y el hombre batiendo al otro en el caldero. O igual de ambigüedad donde vemos al ladrón robando a la señora. Dice, sin duda usted es la mejor opción. Libremente le recuerdo. Y está él con el bate esperando a que le entregue la billetera. O está también esta falacia donde encontramos y dice, me da igual tu microscopio. Las bacterias no existen. Mira, lo dice en este video. Entonces son ejemplos de lo cotidiano, pero que nos pueden ayudar a entender mejor ese proceso de las falacias. Encontramos dentro de la lógica clásica el proceso que está marcado por utilizar un lenguaje más formalizado simbólico para evitar ambigüedades, ya que aquí encontramos el tema de qué son los silogismos y dice, A son falacias, B son razonamientos deductivos, C son aquellos que se componen de clases, sujeto y predicado, o D son mentefactos. Pues la respuesta es la B, son razonamientos deductivos que nos llevan a tener premisas mayores, premisas menores y dar una conclusión. De ahí por último que encontramos la lógica moderna, en la cual también se utiliza los símbolos o la matemática y se basa principalmente en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o falso que son las versiones de una acción. Lo vemos en esta lógica moderna muy bien en la ingeniería electrónica, donde los procesos se plasman en planos o en estructuras más sólidas para poder generar estructuras o proyectos más formales, o en las finanzas que van conectadas de la mano de las ciencias como la contaduría o las finanzas, la estadística, y nos dan procesos de algoritmos más claros, llevando así, por ejemplo, los extractos bancarios a las casas de las personas, donde se ha hecho un proceso más a fondo con un sistema, pero que se digiere más fácilmente para que las personas lo puedan entender. De aquí que vemos el ejemplo donde hay teorías de leyes o modelos que lo contrastan y se hacen en hechos o realidad o planos y luego vuelve al proceso de inducción, donde hay una hipótesis, se va a la deducción y vuelve y juega el círculo marcado en las flechas verdes, o los procesos que hay acá en cualquier trabajo o disciplina donde se va a dar y dar un contexto. Muchas gracias por su atención y termino con esta frase que dice, la lógica te llevará desde A hasta B, la imaginación te llevará a todas partes. Albert Einstein. Muchas gracias.